TN23 estamos para servirle todo el día noticias y programas de contenido. Ahora mismo iniciamos el rostro de la noticia. En media hora son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. ¿Y cuál más importante esta semana que el tema electoral? La segunda vuelta, ya solo 2 binomios quedan y estarán participando el próximo domingo, y en TN23 le tendremos toda la información. Pero en este momento tendremos un análisis completo de la participación de las mujeres en el proceso electoral. Muy importante, ya la mujer guatemalteca es mayoría en el padrón electoral, pero hoy vamos a conocer muchos detalles sobre ello porque nos acompaña en este set la magistrada María Eugenia Mijangos, magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad de conversar sobre estos temas. A usted muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y aprovechando entonces la participación de una mujer entre los magistradas del Tribunal Supremo Electoral, temas muy importantes para las guatemaltecas especialmente. En este caso, pues ¿cómo ven ustedes en general la participación de la mujer en los procesos electorales y especialmente en los últimos tiempos? Sí, bueno, antes que nada tal vez me gustaría compartirle que somos 2 mujeres, porque como somos 5 magistrados titulares y 5 suplentes, también está la magistrada Anaeli López, que por cierto ella es una persona que tiene bastante experiencia en el tema electoral, porque ha participado dentro de la Junta Electoral de la capital. Mire, yo veo, por un lado es positivo, porque tal y como lo decía usted, el padrón electoral en este momento, pues la mayoría, digamos, la parte más alta es de mujeres. Sin embargo, dado nuestro atraso político, nuestro subdesarrollo político, diría yo, no necesariamente ese número mayor de mujeres quiere decir que ellas tengan una mayor conciencia política para participar. Es triste decirlo y aceptarlo, pero creo yo que mucha de esa, digamos, de ese empadronamiento de mujeres viene desde el año 2011 con los programas sociales. O sea que estamos hablando de que son mujeres que nacen a una ciudadanía, pero le podríamos decir que hasta cierto punto es una ciudadanía cautiva, puesto que esto es porque van a empadronarse, después a afiliarse para recibir una bolsa de víveres o para recibir otro tipo de ayuda. Entonces, en ese sentido, nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos que incidir para que realmente ese empadronamiento poco a poco sí se vaya convirtiendo en una práctica plena de ciudadanía. ¿Es un fenómeno que se está viendo en Guatemala o ustedes han detectado que también se ha presentado en otros países con circunstancias similares? Yo creo que sí se ha presentado porque en los países donde no existe un sistema de partidos políticos completamente fuerte, en donde realmente las organizaciones políticas parece que revivieran, pero cuando se acerca ya el evento electoral y el resto del tiempo no están, digamos, desarrollando actividades como ese papel de intermediación, como estar presente todo el tiempo en el diálogo nacional, en las propuestas para los problemas nacionales, cuando no hay una vida partidaria vigorosa, en donde, por ejemplo, estén tratando de extender su, digamos, su membresía al interior de la República, que estén capacitando a sus afiliados, entonces realmente lo que se da es este tipo de fenómenos, en donde la gente se acerca, pero cuando ya viene el evento y muchas veces desafortunadamente por este tipo, digamos, de prebendas o de regalos. Las mujeres están empadronadas más que los hombres, pero ¿así se reflejó también en las votaciones en la primera vuelta, magistrada? Me parece que sí, sí hubo, digamos, sí se refleja esto en la votación, porque como yo le decía a usted, digamos, muchas veces las mujeres del interior están empadronadas, pero también ya con un compromiso de ir a votar para no perder, digamos, ese vínculo con alguna organización política que les ha hecho la promesa o ya les está dando alguna, digamos, alguna ayuda, entonces es para no perderla o si no para obtenerla. Ustedes se mantienen muy de cerca vigilando y observando qué sucede en los partidos políticos durante todo el tiempo, no solo en el proceso electoral. Ya nos adelantó algo sobre cuál es el comportamiento de los partidos hacia las mujeres, pero podría ampliar un poco más. Entonces, ¿qué pasa con los partidos y las mujeres? ¿Las aceptan, solo las utilizan? Mire, yo creo que poco a poco la mujer ha ido, digamos, ganando un papel más preponderante dentro de la política. Sin embargo, yo le diría que es poco lo que se ha logrado si lo comparamos con todo el esfuerzo que han desarrollado las mujeres y las organizaciones de mujeres. Si usted se da cuenta, aparecen muchas veces en los cuadros directivos de las organizaciones, pero siempre en un número menor.
Si usted se va a los números respecto, por ejemplo, a los ministerios, las secretarías, el Congreso de la República, siempre es un número menor de mujeres. Hay países en donde realmente ya está la paridad y la alternabilidad, que eso precisamente ha sido una larga lucha de organizaciones de mujeres y de pueblos indígenas, y que nosotros como Tribunal Supremo Electoral lo recogimos y lo pusimos y con una verdadera, pudiéramos decir, identificación con el tema dentro de las reformas que enviamos al Congreso de la República. Hay un artículo ahí, el artículo 212, donde se dice que las organizaciones políticas, cuando estructuren sus listados de candidatos, tienen que hacer la paridad y la alternabilidad, o sea que tiene que haber igual número de hombres y de mujeres, pero además igual número de mujeres y de hombres mestizos, ladinos e indígenas. ¿Cómo ha sido tomada esta propuesta? ¿Tienen algún conocimiento, alguna retroalimentación, magistrada? Mire, yo creo que es un tipo de propuesta que no es fácil que sea tomada, digamos, con una total apertura, puesto que nosotros pues tenemos la cultura judeocristiana, el mundo occidental nos ha dominado siempre y esta cultura es eminentemente patriarcal. Entonces realmente el centro de toda la cultura pues es el hombre. Entonces este tipo de, digamos, de mecanismos que hay que aclarar que son temporales, que no son mecanismos que van a quedar para todo el tiempo, sino únicamente en tanto se logra la paridad, son recibidos muchas veces no de una buena forma. Sin embargo, siempre sí hay hombres aliados que sí entienden esto y que naturalmente lo aceptan y además luchan a la par de las mujeres. En el caso suyo, por ejemplo, que llega a ser una magistrada titular, ¿qué tanta dificultad esto le sobrellevó y cuál es el comportamiento en este momento hacia usted siendo una autoridad? Sí, mire, yo pues sinceramente no he sentido, digamos, en este momento discriminación alguna. Creo que quizás por la edad que yo tengo no se me dificultó, digamos, pues todo el proceso para llegar a ser, digamos, magistrada, porque yo tenía pues mucho conocimiento de diferentes instituciones, había trabajado mucho desde el movimiento de mujeres, había trabajado en el sector público, también había trabajado con organizaciones no gubernamentales, con la cooperación internacional. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante, pero eso no quiere decir que para todas las mujeres sea tan fácil. Y digamos en el pleno de magistrados pues con los otros 4 titulares hay un ambiente muy cordial. Naturalmente llega un momento en que ellos empiezan a hacer una serie de bromas que yo a veces ni entiendo, pero sí se han portado de una manera muy respetuosa, muy cordial conmigo y vamos avanzando. Volviendo al voto de las mujeres guatemaltecas, ¿qué deberían evaluar para otorgar su voto, según usted? Sí, mire, yo creo que cabalmente, no para esta segunda elección, pero para la primera elección hubo una campaña dirigida específicamente a las mujeres. Y entonces donde se les hizo mucho énfasis en que ellas debían votar, en primer lugar en forma libre, en forma consciente, se les hacía énfasis que el voto es secreto. Entonces, más que todo, nosotros como tribunal no podemos, digamos, a inducir a votar, ni tampoco obligar, porque el voto en nuestro país no es obligatorio. Pero, sin embargo, lo que yo sí les diría es que ya que tienen ganado es lugar en el padrón, que son ciudadanas, y a las mujeres jóvenes de Guatemala, que cuando vayan a votar, analicen muy bien, digamos, no se dejen llevar únicamente por el discurso, digamos, de un candidato, de una candidata, sino que traten de indagar en cuáles son las propuestas que tienen, la propuesta programática, que miren también la organización política con la que se están postulando, miren si son personas que ya tuvieron ejecutoria, si no la han tenido. O sea, tienen que hacer un análisis y tienen naturalmente que mirar en primer lugar su entorno, las necesidades de su comunidad donde viven, pero también tienen que tener un sentido nacional. Y yo creo que lo que va a hacer que llegue a madurar el sistema de partidos políticos y que ya tengamos una cultura ciudadana y política más avanzada, va a ser en la medida que la ciudadanía ya esté también más consciente de sus derechos, ya luche por ellos. En el momento en que tengamos procesos de auditoría social muy fuertes, yo creo que ahí vamos a ir avanzando. Ustedes evaluaron, lógicamente, después de la primera vuelta, todo lo sucedido en ella. ¿Ustedes notaron, hubo alguna denuncia de las mujeres precisamente de que se les presionara o se les coaccionara especialmente para emitir su voto? Fíjese que una denuncia así explícita no hubo. Sin embargo, le quiero comentar que yo pues me di a la tarea de hacer unos talleres en todo el interior de la República.
Entonces nuestros propios delegados y subdelegados nos comentaban eso. Nos comentaban que, por ejemplo, llegaba un activista de X organización política y llevaba, por ejemplo, un grupito de 6, 7 mujeres. Y ya las había llevado, digamos, a afiliarse, después las llevaba a empadronar o al revés, y ellas iban ahí. Ellas no denunciaban, pero ellos se daban cuenta. E incluso le quiero comentar que algunos de los delegados me decían: licenciada, yo le cuento esto, pero por favor, cuando hagan el documento no pongan de qué región es, porque me pueden amenazar. O sea, lamentablemente esa es nuestra realidad política, y que tenemos que luchar e ir trabajando porque eso se vaya perdiendo. Naturalmente, yo en lo particular vi con mucha satisfacción todo este movimiento ciudadano que se dio durante este año. Yo creo que es esperanzador, es bueno, vimos mucha juventud participando ahí, y creo que esto ya va marcando algún cambio en nuestro país. Estamos por ir a corte, pero entonces, evaluando en general la participación de la mujer, ¿cree que sí hay avances durante los últimos años, magistrada? Mire, como le decía, hay avances, pero no tienen como una correspondencia con el gran esfuerzo que se ha hecho de parte de organizaciones de mujeres y de otro tipo de organizaciones, puesto que los avances son como lentos, son bastante lentos. Si usted, por ejemplo, mira algunos países de Europa del norte, ahí tienen la paridad desde hace muchos años. Entonces, digamos, en los gabinetes es el mismo número de hombres, el mismo número de mujeres. Creo que aquí, como le digo, ha habido mucho esfuerzo. El movimiento de mujeres ha sido particularmente propositivo. Se han logrado mecanismos institucionales, se han logrado leyes, se han logrado políticas, pero muchas veces se quedan en el papel porque no existe la voluntad política de parte de los operadores, digamos, que están en las instituciones gubernamentales, para realmente operacionalizar esas políticas, esas leyes. Gracias, magistrada. En este momento sí, vamos a la pausa, pero volveremos de inmediato. Entonces, estamos hablando en este momento sobre la importancia del voto, el peso del voto de las mujeres en Guatemala, pero aún hay muchos temas más electorales, ya que estamos días antes de esta segunda vuelta en Guatemala. Volvemos. TN23 Deportes con Axel Cardona. Deportiva, soy Axel Cardona, es momento de las noticias de tus equipos favoritos y los resultados de los encuentros están en TN23. De lunes a viernes a las 16 y domingos a las 16:30 horas. Solo por TN23, todo noticias las 24 horas. Cuerpo firme, músculos definidos, el mejor estado físico de tu vida. Alcánzalo sin salir de tu casa. Orbitrek de TV Offer fortalece tu sistema cardiovascular, quema grasa y tonifica tu cuerpo, todo sin impactar tus articulaciones. Orbitrek Platinum, el ejercicio aeróbico más completo, la más avanzada tecnología elíptica. Orbitrek Elite, silencioso, compacto y ligero. Orbitrek X2, combina la rutina cardio con los ejercicios tonificadores de un stepper profesional. TV Offer te ofrece calidad, garantía, repuestos y taller de servicio. El mejor estado físico de tu vida sin salir de casa. Adquiere un Orbitrek a tu medida. TV Offer, líder en acondicionamiento en casa. Axel Cardona te acompaña de lunes a viernes a las 8 horas en Actualidad Mundial y a las 18 horas en TN23 Noticias, con lo más destacado de la información. TN23, todo noticias 24 horas. A usted gracias por continuar en TN23 y aquí en El Rostro de la Noticia, hablando sobre muchos aspectos electorales. Precisamente esta mañana fue firmado un acuerdo, un pacto para que tengamos una segunda vuelta pacífica entre los candidatos presidenciales y los secretarios de los partidos políticos que están aún en contienda. De ello vamos a conocer
muchos detalles sobre el espíritu de esta propuesta, porque nos sigue acompañando la magistrada María Eugenia Mijangos del Tribunal Supremo Electoral, y que también fue una propuesta suya durante la primera vuelta. Sí, es cierto. Realmente el Tribunal Supremo Electoral siempre ha acostumbrado, digamos, llamar a las organizaciones políticas y hacer un pacto. En esta oportunidad no le denominamos, pacto, sino acuerdo. Acuerdo por un proceso honesto, pacífico y transparente, algo así más o menos me recuerdo. Le quiero decir que contamos con la mayoría de las organizaciones políticas por medio de sus secretarios generales, se comprometieron. Sin embargo, como yo le comentaba hace un momento, creemos que por la misma debilidad de las organizaciones políticas y digamos este florecimiento que se da de la membresía tan fuerte, pero cuando ya se acerca la jornada electoral, las personas pues que están activando de parte de ellos y todo, no son personas que se han concientizado de una manera adecuada. Y de esta cuenta nos preocupa mucho que hubo incidentes en varias circunscripciones electorales del interior de la República. De esa cuenta se van a repetir en 11 circunscripciones las elecciones municipales. Entonces, en ese marco del acuerdo llamamos, como usted dice, a los dos candidatos a la presidencia y también a los secretarios generales a que hicieran una renovación del pacto. No se firmó nada, sino que únicamente se les recordó, se les exhortó y se les dio la oportunidad, y ellos lo hicieron, de hablar a sus bases, también haciéndoles un llamado a que se respete, a que sea un proceso cívico, pacífico, que sea una verdadera fiesta y evitar, digamos, los enfrentamientos. ¿Qué esperamos entonces de estas elecciones, magistrada? Pues esperamos que se lleven a cabo como deben de ser, como una fiesta cívica, como le decía. Lamentablemente en nuestro país temos que ser claros que casi nunca están exentas de algún tipo de, digamos, de incidentes. Sin embargo, si usted se recuerda todas las predicciones que había para la primera elección, como le llamamos, fue completamente distinto a lo que se había dicho, porque si usted se recuerda, se decía que en primer lugar que iba a haber mucho abstencionismo, en segundo lugar que iba a haber mucho voto nulo, en tercer lugar que las personas no iban a ir a las urnas, y fue todo lo contrario. Pero yo creo que sí fue en el marco de toda esta, digamos, activación y participación ciudadana tan fuerte que se dio. Si usted se recuerda, creo que como una semana antes de las elecciones, se puede decir que todo ese movimiento logró, digamos, la renuncia del primer mandatario, y como que esto les insufló, dijéramos, también como un nuevo aliento ciudadano, y se volcaron a las urnas, porque fue de más del 70% la participación. Sin embargo, la mayoría de los disturbios parecen tener su origen en las elecciones a las alcaldías, no sí, precisamente a la presidencia. Exactamente, ahí es el origen, y en muchos casos es en el caso de aquellos alcaldes que se están reeligiendo. Gracias. Ahora continuemos con otro tema, la cooperación y más bien en este momento la observación nacional e internacional para este proceso electoral. Bueno, mire, le quiero decir que la observación electoral es una de las partes más importantes de todo proceso electoral. Aquel tribunal que logre, digamos, una asistencia fuerte, dijéramos, grande, de observadores tanto nacionales como internacionales, que logre, digamos, coordinar con ellos y que se desplieguen en todo el interior de la República, en primer lugar es una garantía de que haya paz en la elección. Y en segundo lugar también es una garantía de la transparencia, puesto que si usted sabe, los observadores salen y ellos realmente, nosotros lo único que hacemos es acreditarlos, pero realmente ellos pues se despliegan en todo el interior de la República y van a observar todo el proceso. El sistema electoral guatemalteco es muy interesante y se ha dicho que está a prueba de fraude, porque realmente nosotros como Tribunal Supremo Electoral somos un símbolo y somos quienes recibimos digamos, estas actas electorales, pero realmente quienes han levantado las actas, quienes han desarrollado el conteo, son los órganos electorales temporales, y eso no es personal del tribunal. Esos son ciudadanos que voluntariamente dan su trabajo cada vez que hay elección y que participan de esa forma. Entonces, si usted se da cuenta, digamos, hay una junta receptora de votos, hay una junta electoral municipal, departamental, y en todas sus actividades están presentes los fiscales de los partidos. Cada fiscal de los partidos se lleva un acta del conteo.
Entonces es un sistema que realmente está blindado, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema que me decía que era el de la observación, tuvimos numerosa observación durante la primera elección, creo que ahora también lo vamos a tener. Le comentaba yo hace un momento que, por ejemplo, la delegación de la República Dominicana consta de 50 personas, también están desplegados, incluso no se fueron, sino se quedaron algunas personas miembros de la observación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. También hay 2 esfuerzos nacionales muy sustantivos, muy fuertes, y yo dijera muy profesionales ya porque tienen años de hacerlo, que es, digamos, el Mirador Electoral, que tiene 2000 y tantos observadores. También está el de la Universidad de San Carlos, que tiene 1000 y pico de observadores. Hay una misión de observación indígena que también creo que ya tiene varios años de hacer este trabajo. Entonces creemos que va a haber numerosa observación y la saludamos y estamos complacidos de que así sea. Ellos rinden informes ante las asociaciones o entidades a las que representan, pero ustedes también tendrán algún acceso a esto. Si es así, ¿qué les llamó la atención de los informes de los observadores durante la primera vuelta? Pues mire, ellos señalaron, no tengo, digamos, presente en este momento en la memoria todo lo que señalaron. En primer lugar, la mayoría se refería pues a que de manera general había estado bien organizado el proceso. En un segundo lugar, también los informes se referían a, digamos, a demostrar su complacencia por el alto número de votantes, ¿verdad? Por la asistencia a las urnas en la forma como se dio. Sin embargo, sí habían algunas observaciones puntuales que hacían. Por ejemplo, yo me recuerdo que hablaban de que se pusieran, por ejemplo, más personas que hicieran traducción. Se hablaba también de que había que avanzar un poquitito más con el voto para las personas con discapacidad. También hablaban de algunos lugares en donde quizás no había sido tan adecuado colocar centros de votación, este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces nosotros pues tomamos en cuenta esas observaciones. Le quiero comentar que la mayoría nos lo enviaron, pero por ejemplo la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, ellos a quienes van a rendir el informe es ante la Asamblea y hasta después lo conoceremos nosotros. De lo que ustedes tuvieron conocimiento y pues algunos aspectos que debían mejorarse, ¿se logró en este lapso entre primera y segunda vuelta o definitivamente deberá dejarse para otros procesos? Pues mire, yo no voy a mentir en ese sentido, pienso que algunas cuestiones se tomaron en cuenta, probablemente no todo, porque también algunos de estas misiones dieron, digamos, informes preliminares y todavía hace falta que den el final. ¿Qué otros aspectos sobre la cooperación internacional tan importante para estos procesos podemos mencionar, magistrada? Pues mire, lo que yo le decía, más que todo, es que la observación es una gran garantía, ¿verdad? Es una garantía de transparencia. Creo que nosotros debemos siempre esforzarnos porque haya una observación internacional y nacional numerosa. Creo también que es una manera de, digamos, de ejercer la ciudadanía de parte también de la población y yo creo que debemos de seguir avanzando cada vez más. Hay tal vez algún tema que sí me gustaría abordar, aunque usted no me lo ha preguntado, que es el de la reforma a la ley electoral. Por favor. Nosotros como Pleno acogimos, digamos, yo le diría tal vez como unas 5 propuestas que venían de sociedad civil, de grupos que ya habían estado trabajando en el tema de las reformas electorales y lo fundimos con también las inquietudes que teníamos nosotros respecto a temas que realmente hay una necesidad urgente de que esa ley se modernice. Si usted se da cuenta, por ejemplo, las multas más altas que contempla la ley son de $125. Y si usted se da cuenta, nosotros llegamos a poner $200,000 de multa. Pero lo que hicimos fue que tuvimos que acudir a las facultades que nos da el artículo 125 y a una interpretación extensiva de la ley para poder llegar a eso. Pero nosotros realmente como Pleno, para poder llegar a desarrollar todo lo que quisiéramos hacer, necesitamos un instrumento legal que sea realmente más moderno, que esté acorde al desarrollo que ha tenido el fenómeno electoral. Entonces, en este momento estamos complacidos porque ya está en la Corte de Constitucionalidad, estamos en espera que llegue con el dictamen y esperamos que realmente se logre esa ansiada reforma antes del final de año. Lo que está en la Corte de Constitucionalidad, ¿es precisamente lo que ustedes aportaron y pidieron o tuvo algunos cambios? Mire, fíjese que cabalmente ese era el punto que yo le quería decir. En este momento ha estado surgiendo una corriente diciendo de que no vale la pena
que se apruebe esa reforma porque es coyuntural, porque no tiene todo lo que se necesita. Sin embargo, si nos vamos a poner a esperar a hacer un proyecto completamente integral, probablemente no vamos a lograr nada. Nosotros sí estamos convencidos que el momento es ahora. Naturalmente que la propuesta de reforma efectivamente no es integral, pero sin embargo a nosotros sí nos serviría para poder desarrollar nuestro mandato en mejor forma, puesto que sí abarca, por ejemplo, mejoras para el poder de sanción del tribunal, las funciones también las pone más adecuadas, está también lo de la participación de pueblos indígenas y de mujeres, está la parte de la fiscalización que está bastante desarrollada y que yo le quiero decir también muy enfáticamente que contrario a lo que se ha dicho, hubo diputados y bancadas que desde el inicio tomaron el proyecto y naturalmente todos no lo aceptaron, porque yo creo que debemos de reconocer que es un poco difícil que después de estar operando durante años en una forma de hacer política, se abran completamente a toda una serie, digamos, de controles y de normas nuevas. Pero sin embargo, dentro de lo que hicieron, me parece que sí vale la pena que la reforma pase. Y sí llegaríamos nosotros a tener un mejor instrumento de trabajo. Gracias entonces, magistrada, por estar con nosotros. Mucho compartiendo gusto. estas temáticas importantes, el voto de la mujer, la importancia, el peso del voto de la mujer, también la observación internacional y por último pues las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Con esto pues usted tiene ya más datos para sacar sus propias conclusiones en un momento clave para todos los guatemaltecos previo a la segunda vuelta electoral. Como siempre le invito a quedarse aquí en TN23, aquí vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.